de destruir la situación jurídica de inocencia. Pero de otra parte está el derecho de la víctima y la obligación que tiene el Estado a través de su sistema de justicia de seguir un proceso debido, de alcanzar la justicia, la certidumbre jurídica y de que en suma no quede un delito en la impunidad. La víctima también tiene derechos. Concretamente, esto se encuentra reconocido en nuestra norma normarum en el artículo 78. Los cuales el planteo del tema, esta suerte de tensión entre la situación jurídica de inocencia de una parte y de otra, que existan en la realidad los derechos de la víctima y que un delito de naturaleza sexual no quede en la impunidad. Voy a desarrollar la idea de esta suerte de tensión. Voy a referirme a algunas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la propia Corte Nacional de Justicia del Ecuador y finalmente cuál es mi opinión jurídica sobre la temática. El artículo 76.2 de la Constitución, decía ya, establece la situación jurídica de inocencia. Sin detenerme, no quiero dejar de expresar que creo en un concepto más estricto y correcto, que no solamente es una presunción de inocencia, sino una situación jurídica de inocencia. Para destruir la situación jurídica de inocencia en términos generales y en cualquier proceso penal, se requiere una prueba o un conjunto de pruebas que puedan enervar la situación jurídica de inocencia. Consecuentemente, debemos tomar en cuenta que la situación jurídica de inocencia, entre otras consecuencias jurídico-procesales, lo que provoca es que quien tiene la acusación tiene la carga de la prueba, es decir, demostrar la existencia del delito y la responsabilidad. En el caso de los delitos de acción penal pública, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 195 de la Constitución, que le corresponde el ejercicio de la acción penal pública a la Fiscalía General del Estado, pues obviamente le corresponde a la Fiscalía demostrar la existencia del delito y la responsabilidad. Ahora bien, los jueces tienen una labor fundamental. La labor fundamental en esta tarea de injudicando, es decir, a la hora de resolver. A la hora de resolver, los jueces tienen una enorme e importante y delicada tarea. ¿Cuál es? Valorar los medios de prueba y dar por ciertos o sentar los hechos en el proceso. Por lo general, en un proceso existen proposiciones fácticas, un relato fáctico o una afirmación sobre elementos fácticos. Por lo general, en contraposición entre la tesis acusatoria y la de la defensa. ¿Cuál es la tarea del juez? Sobre la base de la valoración que haga de los medios de prueba, el insistir, dar por ciertos los hechos. Una vez que se dan por ciertos los hechos, viene una segunda tarea, no son las únicas, quizá de las más relevantes de un juzgador, que tiene que ver con qué? El juicio de tipicidad, esto es, adecuar los hechos al derecho. Estas son las dos tareas fundamentales, reitero, no exclusivas, que tiene un juez. En materia de delitos sexuales, se ha dicho ya que por lo general la comisión de este tipo de delitos se suele dar sin la presencia de testigos. La doctrina ha dicho que se trata de delitos ocultos o delitos de soledad. Sencillamente se puede decir, en buen romance, que no existen, por lo general, testigos. De modo tal que, para probar este relato fáctico de un delito de naturaleza sexual, sea violación, abuso sexual, etcétera, fundamentalmente tenemos algunos medios de prueba que obviamente están aceptados, están dentro de la legislación ecuatoriana permitidos. Tenemos la prueba pericial, por lo general, un examen médico legal, una prueba pericial fundamental que puede ser determinante, que es la prueba psicológica, y obviamente la prueba testimonial
concretamente el testimonio de la víctima. Es decir, por lo general tenemos de un lado experticias que además esperamos que sean técnicos científicas verdaderamente sustentadas y el testimonio de la víctima. Es decir, son estos medios de prueba los que por lo general se incorporan en un proceso penal y que van a ser la base de una resolución por parte de un juez y desde luego, en el caso de la fiscalía, los elementos en los que va a sustentar su acusación. Si es que esto es así, hay una preocupación fundamental. Decía yo, de un lado que el delito no quede en la impunidad, pero también en muchos casos existe una preocupación y cuestionamiento de que puedan darse sentencias condenatorias injustas, es decir, que no exista la prueba suficiente más allá de toda duda razonable, tal como lo prevé el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 5.3 y que, sin embargo, existe una sentencia de condena. Allí está la preocupación fundamental. Esto es lo que nos debe preocupar y lo que nos debe ocupar. ¿A quiénes? A la academia, a los abogados litigantes, los que hoy nos están mirando y escuchando, de cómo entonces, dependiendo de la posición en la que legítimamente nos encontremos, sea en el lado de la acusación o en el lado de la defensa. Y desde luego, la tarea del juzgador para que, reitero, no haya impunidad o errores judiciales que termine con la condena de personas realmente inocentes. En mi trabajo, eso quiero compartirles, que he estado en la tesis de fiscalía como fiscal, que he sido juez penal de la Corte Nacional de Justicia y bueno, ahí en esta materia, cuando menos, se trabaja fundamentalmente en el ámbito de la casación y en el de la revisión penal. Y finalmente, como hoy, soy un abogado litigante y claro, ahí hay diferentes maneras y perspectivas sobre esta problemática, que es lo que yo quiero plantear. Un aspecto importante cuando hablamos del testimonio de la víctima es lo que suele llamarse el test de credibilidad. Pero además, algo importante y que yo creo que muchas veces se deja de lado o se soslaya, es lo que tiene que ver con la psicología del testimonio. Es decir, en el ámbito de la psicología del testimonio es una especificidad importante que aporta a una investigación y a un proceso penal y que tiene por objeto de estudio que la exactitud de las declaraciones y la credibilidad del testigo y de sus testimonios. Esto es relevante, ¿por qué? Porque si en este tipo de delitos, por lo general, no hay testimonios, no hay pruebas gráficas, no hay pruebas documentales, por lo general, entonces, ¿qué es lo que se incorpora al proceso? Experticias y el testimonio de la víctima. Y si nos concretamos al testimonio de la víctima, ¿qué es la tarea importante, delicada y no siempre fácil para el juez? Lo que dice relación con la psicología del testimonio, para preocuparnos de la exactitud, de la veracidad y desde luego de la credibilidad que tiene el testimonio y el testigo. La precisión tiene que ver con la fiabilidad del recuerdo y de la memoria y del reconocimiento. Está determinado finalmente, hablo desde un punto de vista de la psicología, con procesos de percepción y de memoria. Y la credibilidad, en cambio, dice relación con el grado de confianza que damos con el testimonio, un testigo en general o de una víctima particularmente considerada en el caso. ¿Y qué? Influyen procesos cognitivos y procesos sociales. Aquí, colegas, estudiantes, un primer tema a reflexionar. He de insistir que muchas veces se soslaya
un aspecto tan relevante como el testimonio de la víctima desde una perspectiva de la psicología del testimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no siempre en la tesis acusatoria de la fiscalía y que no siempre, y sobre todo, en las resoluciones de los jueces, no siempre se toma en cuenta la psicología del testimonio. Es decir, yo creo que hoy por hoy resulta ya un lugar común o casi una obviedad expresar que en materia de delitos sexuales el testimonio de la víctima es relevante. De acuerdo, pero ello no es suficiente. Si por lo mismo que el testimonio de la víctima es relevante y por lo mismo de que no existen por lo general otros medios de prueba, entonces ahí está evidentemente la importancia de la psicología del testimonio. Y muchas veces no se hace un análisis en esa línea, sino sencillamente se da por cierto, se da por real, y allí puede haber problemas de una parte en lo que implica la motivación de la resolución, que podría estar contrariando lo previsto en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución del Ecuador, o sencillamente en contra de lo previsto en el artículo 5.3 del Código Orgánico Integral Penal. Me refiero a un principio fundamental, que el juez para condenar debe llegar a la convicción de la existencia del delito más allá de toda duda razonable. De otra parte, en las sentencias eh, se ha hecho un ejercicio ya común en diferentes países, en el Ecuador en particular, de hacer un ejercicio de lo que se llama el test de credibilidad del testimonio de la víctima. Este test consiste, como su nombre lo indica, en un ejercicio de credibilidad, sobre la base de que se viene haciendo en el país. Y claro, tomando de derecho, haciendo un ejercicio de derecho comparado, de doctrina, de jurisprudencia internacional, etcétera. Uno, la coherencia interna del testimonio de la víctima. En términos generales, es decir, que la declaración debe ser lógica y consistente en sí misma. Por eso hablamos de una coherencia interna. Es decir, que el testimonio de la víctima en su relato no exista incoherencia, no exista inconsistencias, que haya lógica y que eso contribuya a la credibilidad del testimonio. En primer lugar, la coherencia interna. Dos, la persistencia en la incriminación. Es decir, la víctima debe mantener su acusación a lo largo del tiempo y a lo largo del proceso penal. Este es un elemento que también se toma en consideración para la credibilidad y es parte del llamado test de credibilidad del testimonio de la víctima. En tercer lugar, la ausencia de motivaciones, se suele decir, espurias o motivaciones que pueda tener la víctima para acusar. Es decir, descartar de que la víctima no tenga un motivo falso para tener un testimonio incriminatorio o acusatorio al presunto agresor o al procesado. Y finalmente, estos tres suelen considerarse por lo general, y otro componente que se puede denominar las secuelas psicológicas. Esto es que si hay presencia de secuelas compatibles con abuso sexual, hay un indicio serio de credibilidad. Pero en todo caso son los tres primeros los que tienen que ver con el testimonio en el stricto sensu. Y este, el cuarto componente, más bien un medio de prueba externo que podría ser de corroboración. Ahora bien, estamos claros entonces de todos los tres aspectos puntuales que quiero ser enfático y reiterativo. Uno, partimos de la inocencia. Consecuentemente, se tiene que demostrar la existencia del delito y la responsabilidad. Dos, de que en los delitos sexuales, por lo general, no existen muchos elementos de prueba y consecuentemente el testimonio de la víctima es fundamental. Tres, la necesidad entonces de que la valoración del testimonio de la víctima considere
de una parte, la psicología del testimonio y de otra, el test de credibilidad. Nos encontramos en este punto enfatizando y recapitulando. Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en algunos casos eh, a este respecto. Primero, quiero plantear de modo general, en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, la Corte Interamericana ha dicho lo siguiente, que en la práctica de las pruebas de los tribunales internos o nacionales y los tribunales internacionales, la experiencia demuestra que la prueba directa, ya sea testimonial, ya sea documental, no es la única que puede legítimamente considerarse para fundamentar o para motivar una sentencia. Consecuentemente, la llamada prueba circunstancial o la prueba por indicios y para llegar a presunciones puede utilizarse siempre que de estos elementos de indicios o pruebas circunstanciales pueda inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. Yo quiero ser crítico, siempre digo e invito a mis estudiantes, a los colegas, a ser críticos. ¿Por qué digo ser críticos? Porque muchas veces los litigantes o los jueces simplemente repetimos, reiteramos, hacemos citas doctrinarias o jurisprudenciales y lo hacemos como si sería algo de formulismo o de formatos. Ese es un error. Por ejemplo, en una sentencia, citar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso puntual, que nos queda claro que sí, que es posible la prueba circunstancial, sí, pero no dejemos de lado algo. Lo que está determinando la Corte Interamericana es de que la prueba circunstancial y por indicios es legítima siempre que pueda inferirse conclusiones. ¿Pero qué conclusiones? Consistentes. De modo tal que no basta decir que la prueba es circunstancial. Vamos a tener que justificar que existe una conclusión consistente. Caso contrario, no va a ser lo suficiente para destruir la situación jurídica de inocencia de la que goza el procesado por disposición de nuestra Constitución y obviamente de instrumentos internacionales de derechos humanos. De otra parte, la Corte Interamericana ha dicho que la violencia sexual representa un momento evidentemente traumático, cuyo impacto puede determinar imprecisiones a la hora del relato. Tomemos en cuenta estos aspectos que en diferentes sentencias ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno, que las imprecisiones en el relato de la víctima no necesariamente significa que sean falsas o que los hechos relatados carezcan de veracidad. Uno. Dos, que la falta de evidencia médica no disminuye per se, no es una consecuencia necesaria de que disminuya la veracidad de la declaración de la víctima. Pues en muchos delitos sexuales no necesariamente se verá reflejada violencia o violación sexual en un examen médico. De acuerdo. El artículo 7.b de la Convención de Belén do Pará establece, de otra parte, la obligación de debida diligencia para la investigación de delitos sexuales. Es decir, estamos claros en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado, de un lado, que el testimonio de la víctima es fundamental, de otro, que la Corte determina que las imprecisiones por las circunstancias traumáticas del relato de la víctima no puede sencillamente descartarse por falta de credibilidad. ¿De acuerdo? Y que la falta de una evidencia médica tampoco nos lleva a descartar. ¿De acuerdo? Pero viene una suerte de contrapeso este criterio. ¿Cuál es? La debida diligencia. Una debida diligencia incluso reforzada, desde mi punto de vista,
no solamente por la víctima, sino desde luego también por el procesado. Es decir, la obligación que tiene la fiscalía a la hora de investigar, de ser suficientemente diligente y tener cabalmente, por la ausencia de otros elementos de prueba, la debida diligencia. ¿Para qué? Para que la investigación pueda corroborar el testimonio de la víctima. Ergo, es un error en donde la fiscalía pueda sustentarse, simplemente conformarse con el testimonio de la víctima. Y es un error que los jueces, en algunos casos, estamos hablando de aspectos conceptuales de algún caso en particular, que simplemente den por sentado por el testimonio de la víctima. Y claro, muchas veces que nos sustentemos, nos basemos en cosas que son obvias, es decir, en instrumentos internacionales, en protección de los niños, que protege a los niños, a los adolescentes, o los criterios que tenemos para evitar la impunidad de este tipo de delitos, que ciertamente son reprochables y que no pueden quedar en impunidad. No es suficiente hacer citas doctrinarias y conceptuales, sino más bien la necesidad de una debida diligencia, es más, reforzada para poder enervar, destruir la situación jurídica de inocencia del procesado y en su caso, obviamente, que no quede en la impunidad. Entonces, lo que yo quiero decir en este punto, en otras expresiones y en buen romance, que no me basta citar doctrina, jurisprudencia para justificar un testimonio, sino que debemos ser lo suficientemente diligentes para precisamente hacer realidad el postulado constitucional del artículo 169. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. La Corte Interamericana, cabalmente, de un lado, ha dicho lo que acabo de expresar, de que no se puede descartar por la falta de evidencia médica, que las meras inconsistencias no necesariamente nos llevan a la falta de claridad del testimonio. Pero de otra parte, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que es indispensable que uno, en tratándose de delitos sexuales en la investigación, es indispensable que, uno, se documente y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes. Dos, tomando en cuenta otros elementos, incluso ha ejemplificado la ropa de la víctima, el inmediato reconocimiento del lugar de los hechos y cuidando la cadena de custodia. Déjenme decir, siempre con la consideración y respeto, sin citar casos puntuales. Pero, por ejemplo, yo estoy llevando una defensa con una colega en la ciudad de Ambato. Y hay unos casos en donde miro con preocupación, en donde el reconocimiento del lugar de los hechos realizado no inmediatamente, mm, meses después, no existe un examen de la ropa de la víctima. No se ha cuidado, no se ha respetado la cadena de custodia. Entonces, ¿qué queda? Queda solamente el testimonio de la víctima. Y si de eso nosotros tenemos que no hay un análisis serio, eh, claro, respecto de lo que tiene que ver con el testimonio de la víctima o la credibilidad. Entonces, obviamente, vamos a tener problemas en una tesis acusatoria o en una sentencia de condena. Y bueno, existe entonces esta preocupación y esta suerte de tensión que yo venía planteando. ¿Qué más ha dicho la Corte Interamericana? Se debe garantizar el acceso gratuito a asesoría jurídica a la víctima durante todas las etapas del proceso. La investigación debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares. La necesidad de un examen médico y psicológico inmediato y detallado, entre otras cosas. Es decir, la doctrina
y la jurisprudencia tienen dos visiones claras. Muchas veces se deja de lado una de ellas. De un lado, la debida diligencia, la necesidad de investigar y en este caso en particular, eh, con algunas diligencias para, en definitiva, no tener solamente el testimonio de la víctima. Y dos, de otro lado, dado un caso en particular, el testimonio de la víctima es fundamental, podría ser determinante y por lo tanto la necesidad de determinar la exactitud, la precisión, la veracidad y que no tengamos una preocupación respecto de que no es verosímil o no es creíble. Pero uno u otro aspecto es un ejercicio argumentativo como manda la Constitución del Ecuador en el artículo 77L. Es decir, un estándar y exigencia de motivación de tal naturaleza que sea acorde con este tipo de delitos y trato de ser equilibrado, es decir, de una parte no permitir la impunidad y los derechos que tiene la víctima en delitos de esta naturaleza que ciertamente son reprochables y que el Estado y la sociedad tenemos que combatirla. Pero de otro, que no existe una condena injusta, una condena inmotivada, una condena que no se base en pruebas para que el juez llegue a la convicción más allá de toda duda razonable. La Corte Suprema de Justicia de México, Verbigracia, en la sentencia 1412-2007 ha dicho, si bien la prueba testifical no es suficiente, cuando es la única a valorar, el juzgador en la inferencia probatoria debe determinar su objetividad. Y esa objetividad, o vale decir, así lo dice esta sentencia, la calidad del testimonio tiene que hacerlo de manera motivada. El Tribunal Supremo español, en diferentes sentencias, ha reiterado y ha dicho sustancialmente lo siguiente. El testimonio de la víctima el testimonio de la víctima debe considerarse la persistencia en sus manifestaciones, elementos corroboradores. Es decir, no es suficiente el testimonio. Algo de eso expresaba Paul Ocaña a su momento. No escuché toda la charla, pero le pude escuchar a Paul. Cabalmente, elementos que corroboren el testimonio de la víctima. Ausencia de motivos de incredibilidad ajenos a la propia acción delictiva. Es decir, el Tribunal Español en este sentido es claro y expresa que estos componentes deben guiar la labor valorativa en este tipo de procesos y este tipo de prueba. Estas tres referencias basadas en máximas de experiencia ayudan a acertar en la decisión. Eso ha dicho el Tribunal Supremo Español. Entonces, el problema jurídico al que nos enfrentamos es cómo el juez debe valorar la prueba cuando cuenta solamente con el testimonio de la víctima. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que nos hemos referido ya en más de dos o tres oportunidades, de un lado es clara en el principio de debida diligencia y de otro en el enfoque de género a la hora de investigar y juzgar este tipo de delitos. Por ejemplo, ha señalado en algunas sentencias, en el caso Espinosa González versus Perú, en el caso Fernández de Ortega y otros versus México, en, en el caso Rosendo Cantú y otras versus México y otras sentencias. La Corte Interamericana ha sido ya clara y reiterativa. ¿En qué sentido? Dada la naturaleza de estas formas de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales. Y por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. La Corte Nacional de Justicia, a lo largo, no me refiero solamente ahora, a lo largo de los años,
de la Corte Nacional ha tomado de una parte en cuenta el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Empero, en su desarrollo han existido fundamentalmente dos líneas de criterio. La una, de que el testimonio de la víctima sería suficiente, aunque este ha sido un criterio minoritario. Y dos, el hecho de que es fundamental el testimonio de la víctima, pero que tiene que ser corroborada con otros medios de prueba. Sobre este punto, finalmente, la Corte Interamericana no ha sido clara. O sea, no ha habido la oportunidad de que nosotros leamos que lo diga la Corte Interamericana, mejor dicho, de que solo el testimonio de la víctima. Lo que dice es que es fundamental, no dice que es lo único, que es fundamental, que es determinante, que tiene que existir una perspectiva de género. Y yo creo que eso es correcto. Yo coincido con con esa opinión. Hago un breve paréntesis. Cuando presidí la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, tuvimos la oportunidad de presentar al Pleno de la Corte Nacional lo que llamamos el Manual con Perspectiva de Género. Y esto, dicho sea de paso, fue llevado a la Cumbre Judicial Iberoamericana. Yo fui directivo de la Cumbre Judicial y lo presentamos como un producto axiológico en la Cumbre Judicial Iberoamericana. Es decir, manual con perspectiva de género. Es decir, que los jueces, que los fiscales, que todos quienes son parte del sistema de justicia a la hora de investigar, a la hora de juzgar, a la hora de tratar, o tramitar, sustanciar este tipo de procesos y sobre todo a la hora de juzgar, puedan tener una perspectiva de género. Empero, no es eso solamente lo que ha dicho la Corte Interamericana. Es decir, yo planteo una suerte de equilibrio con el deber de debida diligencia. Y no es una mera opinión, sino que del contexto normativo es obvio entender que tiene que llegar el juez a la convicción más allá de toda duda razonable. Y además, reglas generales de valoración probatoria en donde tiene que el juez valorar el contexto probatorio. Entonces, no se trata de pensar simplemente, de un lado, en descartar el testimonio de la víctima, que es fundamental y que tiene importancia, pero no simplemente hay un testimonio y le doy un supremo valor. Se tiene que valorar. Para ello, la psicología del testimonio, para ello, el test de credibilidad, para ello, la debida diligencia en la investigación, para ello, el estándar de motivación en un aspecto tan delicado como los delitos sexuales. En suma, soy de criterio y tomo posición en este sentido de que no se puede tomar aisladamente lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ninguna de las dos líneas. Es decir, solo la debida diligencia o solo el testimonio de la víctima. Porque finalmente, yo hice un planteo inicial, existe una suerte de tensión entre la presunción jurídica de inocencia y la necesidad de que un delito de esta naturaleza no quede en la impunidad, pues la víctima tiene derechos. Está reconocido en el caso del Ecuador, en el artículo 78 de la Constitución, en el artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal. De modo tal que yo creo que tiene que haber un equilibrio y en cada caso concreto existe una investigación con una diligencia reforzada y que la valoración probatoria no incurra en qué error, en el error en que quizá puede tomarse simplemente como una suerte de formato. Yo he podido ver, no quiero generalizar, algunas sentencias en este sentido. ¿En qué sentido me refiero? En donde simplemente se cita una doctrina, se citan sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Nacional de Justicia. ¿En qué línea? En la línea en que el testimonio de la víctima es fundamental. Sí, así mismo es. ¿De acuerdo? Luego vamos al test de credibilidad. Pero en el test de credibilidad simplemente menciono que existe una coherencia interna, que no existen elementos que puedan llevarnos a una incredulidad,
de que no hay razones para que la víctima esté mintiendo, pero sin hacer un análisis real, simplemente como una cita, como un formulismo. Eso es contrario a lo previsto en el artículo 77R de la Constitución y obviamente al desarrollo jurisprudencial que ha tenido la Corte Constitucional en materia de motivación. Entonces yo digo que resulta ya hoy conocido y sabido en el país de la importancia que tiene el testimonio de la víctima, reconocido a nivel internacional, y la necesidad de que exista un test de credibilidad. Pero el tema que yo planteo es que sobre esto, la defensa, el fiscal, el juzgador, tenemos que ser más exigentes. ¿Más exigentes en qué? De un lado, en la investigación, de otro, en la valoración probatoria y concretamente en la valoración probatoria cuando se trata de experticias, la experticia psicológica que tiene que tener una metodología científica, un sustento, unas conclusiones que de verdad contribuyan al proceso penal. Y a la hora de valorar el testimonio, también consideremos varias posibilidades. Una, yo leo, por ejemplo, algunos de los comentarios que hacen algunos de los que están presentes en esta exposición por ejemplo, algunos dicen, ¿no es cierto? Leo un poquito. Bueno, dice, excelente ponencia, muchas gracias. Debida diligencia reforzada, de acuerdo. Dice, muchas veces mienten y se hacen víctimas. Sí, podría haber esta posibilidad. Pero también no es solo esa posibilidad. Yo quiero ser equilibrado porque es lo real. Unas veces puede ser falso el testimonio, ¿de acuerdo? Otras puede haber errores, alguna inconsistencia en el relato propio de algún detalle que por la percepción, que por la memoria, que por el recuerdo, se puede errar, también puede darse. Entonces, miren ustedes que la tarea no es sencilla. ¿Cómo puede ser sencilla si nosotros estamos en un testimonio de la víctima, que es un elemento para que no quede impune el delito? De acuerdo, pero esa imperiosa necesidad de ese trabajo más exigente, no superfluo, no meramente formal, de meras citas, sino un trabajo profundo en psicología del testimonio y en el test de credibilidad, de modo tal que nos ajustemos a lo que ha dicho la Corte Interamericana, que sí es posible y es legítima la prueba indiciaria, la prueba directa, la prueba circunstancial, siempre que la inferencia a la que lleguemos sea verdaderamente sustentada, sea verdaderamente consistente. Nunca olvidemos que en un proceso penal existen, por lo general, relatos fácticos en oposición. El juez, independiente e imparcial, basarse en la valoración de la prueba y en las reglas para dicha valoración. Y en esta materia, sabiendo que el testimonio de la víctima es fundamental y que debemos ser exigentes a la hora de la fundamentación y de la motivación. Yo he planteado este, este enfoque porque me parece que en el día a día, en la cotidianeidad de los procesos penales, existe una preocupación y otra. La preocupación de la víctima, la preocupación del procesado. Y aquí lo que debe regir es la seguridad jurídica, artículo 82 de la Constitución. La tutela judicial efectiva, artículo 75 de la Constitución. El debido proceso, artículo 76 de la Constitución. Artículo 169. El sistema procesal es medio para la realización de la justicia. Nunca olvidemos que finalmente un proceso penal, en nuestra opinión, solamente es tal cuando es debido. Y es debido solamente y en la medida en que se respetan los derechos y garantías constitucionales, tanto de la víctima cuanto del procesado, para hacer realidad el Estado constitucional de derechos, conforme define al país, al Estado más bien, el artículo 1 de nuestra norma normal. Gracias por escuchar.
Muy bien, mi estimado doctor. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas, así que pedimos a los participantes tengan alguna pregunta que realizar, puedan levantar su mano virtual, recordándoles que las preguntas tienen que ser de acorde al tema dictado por el doctor, ¿no? En esta noche. Así que, bueno, vamos a darle paso aquí a Ricardo. Adelante, Ricardo, puedes activar tu audio. Buenas noches, doctor. Una consulta. En una supuesta denuncia maliciosa y temeraria de violencia psicológica firmada por un adulto mayor de 88 años, pero redactada por dos de sus hijos que lo que buscaron es impedir que sus otros hermanos visiten a su padre con la finalidad de apropiarse de las cuentas bancarias y propiedades, alejando a sus otros hijos. El adulto mayor en mención tiene dificultad para recordar y para leer. Es poco creíble que él haya puesto la denuncia. El acusador solicitó el examen psicológico de los acusados, pero obvio no de la supuesta víctima. La defensa lo solicitará. Ahora, en el momento de supuesta violencia psicológica, solo uno de los hijos acusados subió a visitar a su padre para poder llevarlo al médico, mientras que los otros hijos lo esperaban abajo sin haber accedido siquiera a verlo. ¿Qué recomendación podría dar en este supuesto caso? Muchas gracias por su inquietud. De la manera que usted plantea, yo creo que implícitamente una respuesta está dada desde justamente lo que hoy he planteado, que tiene que ver con un test de credibilidad. Algo más, yo creo que justamente las pericias en el ámbito psicológico nos pueden ayudar, así como toda experticia que tenga que ver con el contexto o con el entorno social. Eso nos va a ayudar, porque vamos a tener no solamente un test de credibilidad del testimonio, sino además experticias que puedan corroborar sobre este respecto. Caso contrario, estaremos en un problema como el que yo he venido planteando, en el que simplemente no tenemos la certeza, no tenemos la convicción, más allá de toda duda razonable, respecto del relato fáctico que se ha propuesto. Ya el detalle del caso lo conozco, pero en definitiva creo que es necesario que desde la posición en la que usted se encuentre como litigante, eh, eh, contribuya, haga los pedidos, exija como quiera, no sé exactamente en qué momento se encuentran, lo que tiene que ver con este tipo de experticias y con hacer un test de credibilidad de los testimonios. Muy bien, doctor. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta de Brian. Adelante, puede activar su audio. ¿Cómo está, doctor Iván Musaquisela? Muy buenas noches. Primeramente, qué gusto haber escuchado su magistral ponencia, muy ilustrativa, muy aportadora a nosotros, todos los que estábamos en la sala. Pregunta concreta. Algunos jueces suelen ir con un pensamiento sesgado, digámoslo así, para estos delitos sexuales y se decantan mucho por darle un gran aporte al testimonio anticipado de la víctima, cuando los medios corroborativos periféricos, como por ejemplo pericias del reconocimiento del lugar de los hechos, están mal llevadas. ¿A qué me refiero con mal llevadas? Por ejemplo, yo tuve un caso en el cual reconocía una escena, pero a la siguiente escena ni siquiera entraba a una escena cerrada el perito, únicamente precisaba, a decir de la víctima, esta escena existe y consta en tales lugares. Es decir, nunca entró propiamente a la escena. Y así otras inconsistencias en cuanto a las pericias psicológicas, al test de credibilidad que resultaba poco creíble y así otras tantas pericias, pero lo que sucede es que los jueces únicamente tomaron parte de una, parte de otra, adecuándole así para realizar su análisis motivacional y así tratar de concatenar el hecho fáctico, jurídico y probatorio. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para argumentar de mejor manera para que los señores jueces no se decanten por estos sesgos, doctor? Esa sería la cuestión, tomando en cuenta que el testimonio anticipado de la víctima tiene
gran validez y juega más la parte emocional en muchas ocasiones. Muchas gracias. Gracias, colega. A mí me gustaría retomar algunas de sus últimas expresiones, que usted decía que no haya sesgos. Nunca debe haber en un juzgador. Finalmente, los jueces son seres humanos y tienen sus ideas, pueden tener sus pensamientos, una posición, una cosmovisión, una manera de ver el mundo y las problemáticas sociales. Sin embargo, un juez, a la hora de resolver, tiene que despojarse, sobre todo de prejuicios. Y para eso existe el derecho. Y más concretamente, existen reglas para valorar los medios de prueba. Existen criterios para valorar el testimonio. Existe, obviamente, jurisprudencia o precedentes de los que debe valerse el juez, incluido las máximas de experiencia a la hora de resolver. Pero definitivamente lo que yo considero, recomiendo y he sido enfático en esta exposición es en decir de que no podemos simplemente motivar sobre la base de un testimonio o un ejercicio ni siquiera argumentativo, sino meramente formulista de repetir citas doctrinarias, conceptuales o de jurisprudencia en relación al testimonio de la víctima. Eso ya lo sabemos, pero eso no es una verdadera motivación. ¿Qué hacer? Haga un ejercicio argumentativo, analizando cada uno de los medios de prueba en el caso concreto. Usted ha citado, por ejemplo, el reconocimiento del lugar de los hechos. Bueno, ¿en qué aporta propiamente una tesis incriminatoria? Analicemos. Luego, si es que existe un reconocimiento médico, ¿qué conclusión llega? Si es que existe una experticia psicológica, ¿a qué conclusión llega? Y si es que estos elementos no corroboran, entonces tenemos finalmente el testimonio de la víctima. Y luego veamos, bajo el test de credibilidad, y he sido enfático en esto, y la psicología del testimonio, en hacer un análisis si es que este testimonio es suficiente para enervar la inocencia de la que goza el procesado. Esto desde un punto de vista jurídico, conceptual y, si usted quiere, de una estrategia de litigación. Pero yo creo, claro, que finalmente el juez es el que obviamente al resolver debe motivar. Tiene que darnos las razones, sea para que ratifique el estado de inocencia, sea para que condene. Razones sobre la base de una verdadera valoración probatoria, que sobre la consideración de prueba indirecta, de prueba indiciaria, llegue a una inferencia que realmente esté sustentada. Muy bien, doctor. Vamos a dar paso a unas dos preguntas más y con aquello pues vamos a finalizar. Damos paso a la abogada Lisette Pardo. Abogada Lisette Pardo, puede activar su audio, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches con todos y con todas. He escuchado con atención la intervención del doctor Saquicela, qué gusto verle por aquí, por el lado académico. Em, y tengo algunas dudas con base a la labor del litigante en contextos de violencia. Por ejemplo, la resolución 158-2023 del Consejo de la Judicatura manifiesta de manera clara qué es lo que deben tener tanto la pericia psicológica como la pericia de trabajo social desde la perspectiva de género con base específica en temas de violencia basada en género y violencia sexual. Primer punto. Bajo esos elementos, en efecto, atraviesan los acervos de determinar, por ejemplo, la credibilidad de la víctima, que no es lo mismo que el análisis o el test de credibilidad, que en muchas ocasiones suelen pedirse como pericias y que, dicho sea de paso, en algunas ocasiones son negadas por cuanto no se supone que están calificadas en el país. No obstante, con derecho comparado se lo ha hecho. Ahora, en otro contexto, la valoración integral racional de la prueba desde la perspectiva de género, como ha evidenciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos contextos, visibiliza justamente lo que usted había indicado sobre los casos de la Corte Interamericana, como por ejemplo que no necesariamente o
puede ser más bien que puedan haber ciertas imprecisiones a través del testimonio de la víctima, no porque no haya pasado el hecho, sino por el tiempo transcurrido, desde la premisa justamente de la ONU que las víctimas no denuncian cuando los sujetos procesales quieren, sino cuando están listas. Y cuando se empieza a predeterminar una revictimización en contextos de que puede estar mintiendo, se estabiliza justamente esta doctrina de la revictimización. ¿Cómo nosotros rompemos ese paradigma con personas, por ejemplo, que desconocen la existencia y que muchas veces son quienes tienen que decidir sobre los hechos punitivos a favor de una víctima? Es decir, hay juzgadores que desconocen lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, sobre estos temas en concreto. Ahora, el manual de género que se estableció justamente en su presidencia en la Corte Nacional de Justicia y que ventajosamente recibió muchos criterios también de quienes litigamos desde la perspectiva feminista, ha determinado, por ejemplo, que muchos abogados, o más bien que los abogados no deben tener estereotipos de género. No obstante, no existe una sanción. ¿Cómo aplicamos eso? Porque en muchas ocasiones los abogados defensores de los procesados atentan contra la moralidad de las presuntas víctimas o de las víctimas ya para ese entonces, con base al 4.4 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que dicho sea de paso, en sentencias realizadas por la doctora Mercedes Caicedo, por usted y por la doctora Daniela Camacho Harold, se han determinado justamente que los estereotipos de género pueden destonar justamente en sanciones irrisorias o en impunidad. Bajo esas premisas, ¿cómo se puede determinar cuando un abogado defensor de un procesado, por ejemplo, no ataca el proceso, sino ataca la moralidad o la integridad de una víctima? Esas serían mis preguntas. Tengo varias, pero el tiempo es corto. Muchísimas gracias. Gracias, Lisset. De la misma manera, mucho gusto poder saludarle y poder ser compañeros, ser copartícipes en este evento académico. Mire, yo lo que creo es de que, y he planteado en la charla, creo que hay que tener un equilibrio y depende del caso concreto. ¿Por qué? Porque en un caso puede haber realmente un delito y en otro puede haber un relato que no es real. Y ese es el rol del juez. El rol del juez es determinar si es que hay un relato real y la existencia de un delito y la responsabilidad o no. Esa es la labor del juez. ¿Qué es importante para esto? Un equilibrio desde qué punto de vista. De un lado, efectivamente, no puede basarse el juez, no puede un litigante tener una posición de estereotipos. Si cabalmente lo que pretendemos como sociedad, como Estado, es superar este tipo de prejuicios, de estereotipos, de concepciones machistas que hacen daño a la sociedad. Pero de otra parte, no podemos basarnos solamente en aquello, en la medida en que no hay elementos de prueba para enervar la inocencia. Por eso yo hablo de un equilibrio. Es decir, resulta ya hoy por hoy un lugar común el saber que tenemos que evitar, que superar los estereotipos, los prejuicios, estos patrones culturales de machismo que hacen daño a la sociedad. Eso ya resulta hoy por hoy un lugar común. Y más allá de que a alguien guste o no guste, esto está reconocido en los instrumentos internacionales, en la Constitución, y este tiene que ser una lucha de una sociedad. Pero ya en el caso concreto, no podemos solamente basarnos en aquello. Tenemos un proceso, tenemos que enervar la inocencia de la que goce el procesado. Y yo he hablado entonces de elementos de prueba, cómo valorarlos, cómo ser más exigentes para la justicia misma. Finalmente, creo yo que los jueces no pueden basarse en que los litigantes puedan tener una posición de estereotipos como usted lo ha señalado. ¿Cómo hacer? Bueno, yo creo que en términos generales los jueces deben basarse de los instrumentos jurídicos que determina el Código Orgánico de la Función Judicial para la buena fe, para la lealtad procesal, para incluso sancionar en una conducta inadecuada de un litigante. Y en términos generales creo que todos debemos ser responsables de construir una cultura jurídica de legalidad, una cultura jurídica, sí, también de perspectiva de género, de hacer realidad los derechos y la justicia. Eso lo vamos a conseguir solamente en el día a día
no solo de los conceptos, sino de la práctica jurídica. Eso es lo que le puedo decir, Lisset. De ahí ya depende cada caso particular. Seguramente todos quienes estamos escuchando esta charla, probablemente nos estamos haciendo reflexiones desde el caso que hemos tenido, en una línea o en otra, ¿no es cierto? Entonces, ya eso depende siempre del caso concreto en la que debemos ser exigentes desde la simplicidad de la pericia, desde una motivación exigente conforme determina la Constitución y la jurisprudencia en materia de motivación. Muy bien, vamos a finalizar esta ronda de preguntas con Diego Vallejo. Adelante, Diego Vallejo. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Me identifico, soy Diego Vallejo, soy defensor público y quiero que me dé su punto de vista como juez. El artículo 510 del COIP establece que el testimonio de la víctima se lo presenta y se lo valora en la etapa de juicio. Pero en el caso de los delitos sexuales, pues muchos se practican en la etapa preprocesal, es decir, que ni siquiera se ha abierto una instrucción fiscal. Y el testimonio, pues no se lo está haciendo en la etapa correspondiente. ¿A qué debe eso? ¿A qué es el análisis jurídico? Tengo entendido que el artículo 78 de la Constitución pues, nos habla de la no revictimización y que la obtención y valoración de pruebas tendrá esta circunstancia. Pero no estamos violando el debido proceso al practicar una prueba en una etapa preprocesal y no en la etapa correspondiente. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Diego. Muy interesante su inquietud. Yo creo que no se estaría violando en la medida en que la legislación permite un testimonio anticipado. No se trata de una versión, se trata de un testimonio anticipado. Y un testimonio como tal, obviamente, tiene que hacerse respetando las reglas para dicho testimonio. Fundamentalmente, la posibilidad del derecho a la defensa y la posibilidad de la contradicción. En esa medida, yo no creo que se esté vulnerando. Porque de otra parte, justamente un principio de debida diligencia que lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una debida diligencia reforzada en esta materia, cabalmente en poder de forma inmediata realizar la investigación. Más bien, ese testimonio anticipado, hecho de forma temprana y con la debida diligencia, nos va a ayudar que esa información que se incorpora al proceso pueda tener credibilidad en la medida en que el relato es recordado, tiene coherencia, es hecho de forma temprana, no extemporánea, no demorando. Yo no encuentro que en eso haya una vulneración al debido proceso. Es decir, es posible el testimonio anticipado. ¿Qué es lo importante? Que se lo haga respetando el debido proceso y fundamentalmente la posibilidad de contradecir y de controvertir. Además, esto sí es importante porque ciertamente la legislación prevé que no se puede revictimizar. Yo creo que en ese punto también hay que ser claros. No se trata de un delito cualquiera. Hay una víctima y una víctima la que tiene derecho, entre otras cosas, a no ser revictimizada. Muy bien, estimado doctor, pues finalizamos esta ronda de preguntas y de esta manera también agradecerle por tomarse el tiempo de estar con nosotros, de impartirnos su conocimiento, su experiencia también. De seguro también los participantes están de manera agradecida con usted. Tenemos varios comentarios por ahí en el chat de Zoom. Y gracias, mi estimado doctor. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Le deseamos Muchas éxito gracias, en la labor. Génesis. Muchas gracias, Génesis. Gracias a todos, a todas. Siempre para mí, mi respeto a los colegas, a los estudiantes y muy gustoso de poder compartir la academia y unas ideas jurídicas. Para los que gustan, estaremos siempre apoyando a Génesis, estaremos en otros cursos y bueno, pues siempre estamos haciendo comentarios en las redes sociales, así es que ahí nos podemos mirar. Les saludo con afectuoso abrazo. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. De esa manera, estimados participantes, pues damos